Vamos a, voy a tomar como referencia la Biblia de Israel. ¿Se acuerda que le mandé unos links? Ok, entonces, si la tienen en el celular, ábrala para que lea conmigo. El que no la haya descargado porque no haya leído bien la información, bueno, nos sigue en la lectura. Entonces, vamos a estar trabajando en eso. Vamos entonces a trabajar en eso. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Revelación de Yeshua, el Mashiach, que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Johanán. Este ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahuwah, el Mashiach, de todo lo que ha visto. Feliz el que lee y lo que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas porque el tiempo está cerca. Johanan a las 7 comunidades que están en Asia. Favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Yeshua, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes, para Jehová, su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Miren que vienen con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Yo, Johanan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Yeshua, estaba en la isla llamada Patmos por una causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua. Yo tuve por inspiración en el día de Jehová. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 comunidades, a Éfesos, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Odisea. Di vuelta para ver al de la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla con fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto y a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que vive. Estuve muerto, pero mira, que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la fosa. Así que escribe las cosas que has visto, y las que están sucediendo, y las que van a suceder después de esta. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros del oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 comunidades, y los 7 candeleros son las 7 comunidades, es decir, las 7 iglesias. Amén. Vamos a enfocarnos. Voy a compartir mi pantalla. A ver, yo creo que sí puedo. Bien, yo creo que están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya la ven? ¿Me avisa si la ven? Sí, vas. Ok, ya listo. se ve la pantalla. Listo, entonces,
El libro de Apocalipsis nos establece tres divisiones naturales. La primera, las cosas que has visto, refiriéndose a la visión que el apóstol tuvo de Cristo en el primer capítulo. Y en eso hablamos de Apocalipsis del 1, del 9 al 20. 2. Se establece en general en el presente tiempo histórico, representa en las 7 cartas a las 7 iglesias en Asia. Ese es desde el Apocalipsis 2 hasta el capítulo 3. La tercera división es la más extensa del libro y se refiere al futuro, en el tiempo que comenzará a partir del arrebatamiento de la iglesia y comienza desde el capítulo 4 hasta el final. Lo que quiere decir que Apocalipsis tiene 3 divisiones. Cuando la hermana Hermilda estaba dándonos la introducción el viernes pasado, yo le decía a ustedes que había en el Apocalipsis 3 situaciones. El presente, sí, así inmediato que tenía Juan, el presente que estaba casi inmediato a suceder en un tiempo, un lapso, y el futuro, que es el que habla sobre el arrebatamiento de la iglesia y sobre lo que ha de venir en ese tiempo. Entonces, vamos a estudiar el Apocalipsis. Les dije que es un libro bastante extenso para explicarlo. Aspiro a terminar el primer capítulo hoy, pero si no lo terminamos, bueno, ahí vamos. El primer capítulo, entonces vamos a trabajarlo en 3 segmentos. El primero es el sobrescrito o título y está trabajado desde el versículo 1 al versículo 3. Ahí hay unas citas adicionales que las vamos a leer para tener claridad, porque algo que necesitamos tener claro es por qué se llama el libro de la revelación. Entonces, nosotros leemos en el libro de Juan los 3 primeros capítulos y entonces nos habla revelación de Yeshua al Mesías que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero, el siervo Johanan. Este ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua al Mesías, de todo lo que ha visto. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cercano. En otras Biblias, en vez de decir profecía, dice revelaciones. Y vamos a hacer algo entonces. Bien. Juan comienza su escrito estableciendo para él la categoría de revelación. Como ese sustantivo se abre el texto. Siendo el primer nombre de la primera cláusula, el valor es inescrutable en el griego, enfatizando la condición del escrito como una revelación que se va a comunicar. El término griego tiene el sentido de descubrir, desvelar, develar, expresando la idea de quitar un velo que oculta algo para hacerlo visible. Entonces, vamos a buscar esta cita porque esa palabra que aparece allí en el Apocalipsis también aparece en algunos libros del Nuevo Testamento y también hace relación a visión, a revelación, a instrucciones futuras. Entonces vamos a mirar que es cierto que la palabra la usamos también en algunos textos del Nuevo Testamento. No están todos, están algunos como ejemplo porque hay muchas más citas. Entonces, una voz hermosa me lee Lucas 2:32. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citas. Vamos a leer esas 8 citas. Lucas 2:32, una voz hermosísima que pueda leerlo. Buenas noches. Buenas noches. Lucas 2:32. Él Sí. será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Amén. Entonces, es una luz que permite la visión espiritual. ¿Y a quién le está hablando en ese momento? Está hablando de los gentiles, no solamente del pueblo de Israel, sino que habla de los gentiles en la manifestación del verbo
encarnado, que en este caso sabemos que el verbo encarnado es Jesucristo. Seguimos con Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. ¿Nadie la ha encontrado? Pastora, la leo. Sí, claro. Romanos 16, 25. A Dios, que los hace firmes en la fe, sea la honra. Dios los fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto de Dios, ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Amén. Amén. Se llama la verdad revelada. En Romanos 16, 25 está hablando de una predicación que les llama a enseñarles la verdad sobre el Señor Jesucristo, la verdad que había sido escondida por mucho tiempo, el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio o la verdadera expresión de la palabra de Dios. Era lo que estaban revelando en ese momento en Romanos 16, 25, y de parte de ese fragmento de la palabra hacen énfasis que están revelando lo que estaba escondido. O sea, están mostrando cosas que no habían sido dichas, que no habían sido manifiestas, que no habían sido expresadas, y ellos las estaban revelando a aquellos que no la conocían. Seguimos con Gálatas, Efesios 1:17. Efesios 1:17. Quien la encuentre la puede leer. Efesios 1:17. Pido que Elohim de nuestro Maestro Yahshua, el Mesías, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Amén. Amén. La misma palabra, cuando estamos viendo ese versículo, está hablando que Él le pide que el mismo Mesías le dé revelaciones, el mismo Elohim, de la palabra. Cuando leas la palabra, tengas revelaciones de Él mismo, desde los cielos, sobre lo que Él es, sobre las cosas que Él tiene, con las cosas que Él quiere y lo que ha de venir. Lo que quiere decir y afirma que la palabra sí ha sido inspirada, que la palabra sí ha sido revelada y que la palabra realmente nos trae un conocimiento y una revelación directa de Dios en muchas ocasiones. Por eso insistimos en que usted y yo debemos leer la palabra de Dios, debemos escudriñar la palabra de Dios. Efesios 3:3. Efesios 3:3. A ver, por revelación se me dio a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Amén. Por revelación. Obviamente usted tiene que leerse todo el capítulo de Efesios 3 para que usted sepa cuál era la revelación que se le había dado a conocer. Pero lo que nos interesa a nosotros la cita es saber que la palabra revelación, de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, es una palabra que fue usada en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento porque los apóstoles recibieron revelaciones. Entonces, nosotros estamos entendiendo por estas citas que la revelación, la visión espiritual, la luz que nos revela Cristo, que la misma palabra nos enseña directrices y nos puede mostrar revelaciones del cielo hacia nuestra vida en especial, especiales para nosotros. Y ahora en Efesios 3 nos está hablando de que tenemos una revelación especial que le dio ahí en ese momento al apóstol para compartirla. Que usted, obviamente, como buen alumno que es, se va a tomar el trabajo de leer Efesios 3 para ver qué le reveló Dios allí. Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Pero subí de acuerdo con una revelación y les puse la buena noticia que estoy proclamando.
entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los dirigentes, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Amén. Amén. En Gálatas 2:2 está hablando de una revelación que le da indicaciones. Ese texto, si usted lo escudriña, el apóstol está hablando que él en su íntimo, en su oración, recibió algo y lo está haciendo, y que a través de eso está seguro que no correrá riesgo porque la palabra ha sido revelada en lo secreto, en su oración, en su lectura, en su comunicación con Dios. Quiere decir que la palabra y viene a nosotros, la revelación también puede traer una serie de indicaciones. Estamos hablando obviamente del Nuevo Testamento, pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, sabemos que sí es cierto, que David, que fue una de las personas que más acudía a Dios a preguntar las cosas y a consultar lo que tenía que hacer, fue una persona que recibió un sinnúmero de instrucciones de Dios para ganar sus batallas, para ganar todo aquello que Dios le entregaba en sus manos. Él le decía cómo hacerlo, con qué hacerlo y con cuántas personas hacerlo. Significa que también hay una parte de la revelación que es para indicarnos a nosotros una serie de instrucciones de las cosas que podemos hacer o que tenemos que hacer. En el caso de Apocalipsis, él está haciendo revelaciones del estado actual de la iglesia. Vamos a ponernos en el tiempo que Juan recibió la revelación. La primera revelación que recibe Juan es cómo estaba la iglesia. La segunda, que está dividida en 3, es el tiempo presente, o sea, lo que había de suceder en ese tiempo presente, en ese tiempo a corto plazo. Y la tercera, de un arrebatamiento futuro, del cual todavía no conocemos. Entonces, seguimos. Segunda de Corintios 12:1. Segunda de Corintios 12:1. Amén. Tengo que gloriarme, aunque no me conviene. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Maestro. Amén. Está hablando de que él va a recurrir a las visiones, a las revelaciones del Maestro que le habían sido enseñadas sobre las manifestaciones futuras. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados. Esto sucederá cuando el Maestro, Yeshua, con sus poderosos mensajeros, se manifieste desde el cielo. Amén. Esta revelación habla del tiempo del arrebatamiento, que dice y habla de cuando Jesús aparece en el cielo en el caballo. ¿Se acuerdan que así dice más adelante Apocalipsis, que él va a aparecer en un caballo con la espada en la mano, bajando desde el cielo? Está hablando de esa revelación. Primera de Pedro 1:7 y el versículo 13 del mismo capítulo 1. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yahoshua, el Mashiach. Amén. Y el 13, ¿Sí? el 13 dice, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yahoshua, el Mashiach. Y nos habla de la revelación del Mesías. Este texto bíblico, sobre todo el 13, se usa de dos maneras. Uno, para hablar del acontecimiento del tiempo de fin cuando venga el Señor Jesús en el caballo, como estábamos diciendo. Y dos, para el tiempo en que Jesús se revela a una persona en particular, ese tiempo en el que Jesús se reveló a ti y conquistó tu corazón y te fue revelada la verdad de que estabas fuera de el verdadero contexto de Dios, y entonces comienzas a caminar en los caminos de Dios, como a su vez también tiene la revelación de que es en el tiempo cuando Él venga. Bien, ¿qué es lo que Juan quiere afirmar aquí? Que cuando Él va a escribir estas cosas,
esta revelación se produjo de manera semejante a todas esas veces que el Señor de una u otra manera se reveló a través de su Espíritu Santo a los demás apóstoles trayendo revelaciones especiales. Entonces, como una revelación que Dios le hizo directamente, por esta causa se conoce también el libro de Apocalipsis como el libro de las revelaciones. Entonces, hay gente que le dice Apocalipsis, hay gente que le dice el libro de las revelaciones. La revelación es de Jesucristo. Podemos mirar entonces lo siguiente, aparte de todo lo que hemos visto hasta el momento. Esta revelación que Jesús da a su siervo Juan, le es a su vez dada por el Padre, como escribe Juan, que Dios le dio. Pudiera parecer que hay una contradicción con el ministerio revelador que Jesús trajo en su vida humana, aquel que venía del cielo, el Verbo encarnado. Manifiesta en plenitud absoluta y suprema a Dios mismo. Juan 1, 18 y Hebreos 1, 2. Vamos a leer estas dos y vamos a leer Filipenses 2, de 9 al 11. Primero leamos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Quien lo tiene lo puede leer. ¿Cómo se pronuncia paz? Ayawa. Johanan. ¿Cómo? Johanan. Johan. Nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Elohim, que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Ah, ese es Yeshua. Filipenses es del 2, Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es soberano para gloria del Padre. Era el 11. Amén. Esta cita nos habla de que esta revelación tiene que ver con Jesús mismo y con los acontecimientos futuros que involucran la historia de la humanidad, desde la perspectiva y desde la soberanía que tiene el nombre de la suprema autoridad en el cielo y la tierra, que es el Señor Jesús. Bien, cuando leímos Juan 1:18 y nos falta Hebreos 1:2. Pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el mundo venidero. Amén. Amén. En su naturaleza divina, nada hay de la mente del Padre que no conozca el Hijo. Ninguna cosa puede haber secreta en Dios para quien es el verbo de Dios. Dios se expresa en el Hijo. El verbo expresa es frecuentativo del verbo exprimir. Del verbo exprimir, quiero explicarle este verbo exprimir que viene del griego. Nos habla cuando usted coge un limón. Vamos a hacer la comparación que parezca arrogante. Cuando usted coge un limón o coge una naranja o una mandarina y quiere sacar hasta la última gota que tiene el limón o la mandarina o la naranja. Entonces, ese es el mismo verbo
que se usa aquí, y es exprimir todo el conocimiento que Jesús tenía del Padre. Recuerden que Jesús nos da a conocer la voluntad del Padre y que Jesús le dice a los apóstoles, si me conocen a mí, conocen al Padre. Todo lo que el Padre, yo se los diré. Entonces, significa que si los apóstoles en ese momento conocían a Jesús, estaban conociendo el Padre, las cualidades del Padre. Entonces, los apóstoles también estaban buscando todo el conocimiento de Jesús. Y este libro de Revelaciones, lo que hace es que el apóstol Juan recibe revelaciones y usa el texto de exprimir, porque cuando usted lea más adelante, se ha comenzado a leer el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que hay algunos apartes donde Juan le pregunta algo al ángel, Juan le pregunta aquí, o sea, él no se queda solo con lo que está viendo, le están diciendo, sino que él pregunta, ¿para qué es este librito? ¿Por qué esto? O se queda mirando de alguna manera al ángel, que yo creo que esa mirada que le hace al ángel es como diciendo, no entendí, o explícame, no sé qué me estás hablando, y logra sacar ciertas cosas adicionales de lo que le estaba siendo revelado. Y esa capacidad de exprimir es algo que usted y yo debemos tener de la palabra de Dios, y es el sentido de estudiar la escritura, de realmente leer los textos bíblicos. Recuerde que hay algo fundamental, y es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios es escudriñarla, es leerla, es meditar en ella. A medida que yo leo la palabra, que escudriño, mi fe va aumentando. Yo le insisto con todo el corazón. Aunque usted me diga, no, es que yo soy nuevo, yo cojo la palabra y yo no entiendo nada. Usted tome la palabra en sus manos, usted órele al Señor y dile, Señor, yo quiero que me reveles la palabra que está aquí escrita, que me hable a mi vida, en particular, en especial, revélate a mi vida. Y yo sé que el Señor, de una manera especial, como lo ha hecho con todos nosotros y con todos aquellos que hemos ido aprendiendo la palabra de Dios, le irá mostrando a usted conocimiento, y de las revelaciones que pronto hablábamos allá, esas revelaciones especiales que solo le acontecen para usted y que el Señor se las está mostrando para corregir ciertas cosas particulares de su vida o de sus acciones. Bien, Marcos 13:32. Marcos 13:32. 31, Mike. 32. Pero acerca de ese día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros en el cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Bien, en cuanto a hombre, como corresponde a la limitación del ser humano, puesto que Jesús se hizo carne, sabemos que Él se hizo carne, obviamente, creo que ninguno de los que está aquí desconoce que Él se hizo carne. Entonces, hay limitaciones en el conocimiento de las cosas que corresponden exclusivamente a Dios y que están vedadas al hombre. De allí que Jesús mismo reconozca limitaciones en el plano de la humanidad. Es el Señor Jesús quien expresa esta palabra y dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y esta parte de la revelación y esta parte de la cita es interesante porque este se llama Apocalipsis y se llama el libro de las revelaciones. Pero este libro en especial, si usted lo lee todo, y yo lo invito a que lo lea o lo reto a que usted lo lea por completo y me diga, aquí está, pastora. Realmente el libro en su totalidad, desde que comienza hasta el fin, no dice un tiempo. No dice esto va a suceder en el 2020, esto va a suceder en el 2030 o esto va a suceder en el 2050. No dice una fecha exacta. Y la palabra de Jesús realmente citada en este libro, en Marcos 13:32, estaban limitando la humanidad de Jesús y Él lo expresó así, al decir, yo no sé la hora en lo que esto ha de acontecer. Sé que vendrá, sé que es cierto, sé que mi Padre me lo dijo, pero la hora nadie la sabe. Y dice, ni los ángeles, ni yo, ni nadie, solo el Padre sabe la hora. Entonces, es aquí cuando nosotros comenzamos a hacer las clases y comenzamos a hacer las oraciones de las 6. Realmente se hizo porque yo tenía en mi corazón mucha inquietud
por una cantidad de revelaciones que estaban saliendo y que hubo prácticamente como dos hay que decían que prácticamente el apocalipsis ya estaba aquí, ya era eminente, iba a suceder en una semana, en 8 días, y dieron días, dieron fechas. Sinceramente, yo tenía mi punto en el corazón y yo le decía así, Señor, están dolores de parto, como dicen muchos predicadores, hay muchos acontecimientos que están siendo duros, cosas que son incontrolables para el ser humano, pero yo he creído en tu misericordia. Yo he creído que tú quieres que un pueblo se vaya contigo y no que nos vayamos unos cuantos o de pronto nos quedemos más de los que realmente se vayan. Yo creo que tú quieres que tu pueblo alcance más gente porque tú eres un Dios misericordioso. Y en algún momento el Señor me dijo que no todo lo que estaban diciendo era cierto y que alguna de esas revelaciones no eran mundiales, es decir, no era para que usted cogiera el WhatsApp y dijera, el Señor me mostró en un sueño esto y va a suceder esto, no, eran revelaciones particulares y lo que Dios le estaba mostrando era lo que le iba a pasar a esa persona si no se arrepentía, si no buscaba de Dios. En algún momento cuando yo comencé el evangelio, conocí a un grupo de pastores, ellos igual están vivos, y ellos decían que a veces el Señor, cuando quiere que alguien rectifique su camino porque está torcido o se está torciendo, le permite tener ciertas revelaciones en sueño o en visión sobre los tiempos finales, cómo se caen las estrellas, cómo se abre la tierra, cómo aparecen las langostas, se devoran los cultivos, para que la persona se dé cuenta que esto es algo que va a suceder y que si así como está en ese estado en el momento, él no se corrige y no hace nada por corregirse, eso que está allá le va a tocar a esa persona vivirlo y le va a tocar sufrir ese tiempo y digamos que ese juicio, pero no podemos hacer de eso viral y hago siempre ese énfasis y como que tenga usted presente que usted tiene que distinguir cuando es una revelación mundial, cuando es una revelación para su departamento, para su ciudad y cuando es una revelación para su iglesia y cuando es una revelación que Dios le está hablando a usted. Y le aclaro esto ¿por qué? Porque este es el libro de las revelaciones. Y aunque es un libro de las revelaciones, en muchas ocasiones, si usted le pide alguna cita al Señor, si usted le habla, Dios le puede dar una cita dentro de este libro que hace parte del juicio de Dios. Y si Dios de pronto le da esa cita sobre el juicio, usted tiene que examinarse y preguntarse en qué le ha fallado al Señor y qué tiene que corregir. Porque no significa que usted inminentemente va a morir ya en el instante. No, significa que Dios le está hablando para que usted corrija su caminar. Porque si usted no corrige su caminar y sus acciones, eso sí le va a pasar. Pero es necesario que nosotros entendamos que hay revelaciones que son particulares y que no las podemos hacer ni mundiales ni virales por las redes. Bien, entonces seguimos. Y dice aquí, durante el ministerio terrenal de Jesús, desde el plano de su naturaleza humana, vinculadas con los discípulos como maestros, se limitó a darles palabras que había recibido del Padre. Es desde su dimensión de humanidad glorificada que puede comunicar lo oculto de Dios en la dimensión dable al hombre y todo lo futuro de la historia humana. Una de las cosas adicionales a las que Jesús vino para traernos salvación, para ser entregado en la cruz, para morir por nuestros pecados. Pero si ese hubiese sido solo su propósito, simplemente Jesús crece, nace y ¡pum!, muere en una cruz y ya, no pasa nada. Pero nosotros tenemos que notar que él tuvo un ministerio de más o menos 3 años, en donde él predicó, y no solo eso, tuvo acontecimientos de niños en donde él entraba con los maestros de la ley y hablaba la palabra, y yo les podría asegurar que Jesús no era un niño que se quedara callado y que no predicara la palabra o no corrigiera a las personas, porque su naturaleza estaba al predicar la palabra. Pero cuando comienza su ministerio, que nos hacemos énfasis, él duró casi 3 años preparando a 12 discípulos para que compartieran el mensaje de él. Y el mensaje de él, ¿de quién hablaba? Hablaba de su Padre, de revelar las cosas del reino, de revelar lo que el Padre tenía para esta humanidad,
y él predicó la palabra durante estos 3 años para darnos que un conocimiento, para traernos que una revelación del cielo. Las cosas que Jesús hablaba le parecían locura a los fariseos porque es que no encontraban de dónde sacarlas de la escritura según ellos. Pero era que el Señor Jesús no recitaba la palabra como hacían los fariseos, sino que la explicaba. Hablaba de ella con dominio y la ejemplificaba. Y por ello es que entonces decían que Jesús estaba cambiando la doctrina, pero no era que la cambiara, era que Jesús explicaba la palabra y la aplicaba de una manera que todo corazón que la oyera pudiera entenderla. Mientras que los fariseos, no sé cuántos conocen de historia, cuántos han tenido relación, y saben que en el Antiguo Testamento lo que hacían era que sacaban los rollos y comenzaban a leerlos. Y estaban ahí toda una mañana y por ahí como a las 3, 4 de la tarde, entonces se iban, comían, celebraban y regresaban al día siguiente y volvían a leer la palabra. Bien, Juan 3, 34 al 35. Juan 3, 34 al 35. Porque el enviado de Yahweh habla las palabras de Elohim, pues Yahweh no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Amén. Amén. Juan 12, 49. Quien lo tenga lo puede leer. Juan 12, 49. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Amén. Amén. Juan 16, 15. No lo lean todos a la vez, por favor. Dice, todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de mío y os lo haré saber. ¿Qué me explican esta cita? Me están explicando que Jesús comunicaba todas las cosas de quién. Todas las cosas que sabía del papá. Eso era lo que Jesús estaba comunicando. Las cosas que él sabía del Padre. Eso, hay una cita que dice que el Padre todo se lo daba a él porque él era el Hijo. De todo lo futuro conocían el plan, de su humanidad lo que Dios le comunicaba. Juan se refiere aquí al contenido de la revelación que establece en el Apocalipsis. El Padre comunica al Hijo la revelación que como agente divino, mediador entre Dios y los hombres, en toda la extensión de la palabra, la da a conocer a Juan. Dios el Padre es la fuente inicial y final de todas las revelaciones, mientras que es por Dios el Hijo que es impartida y llega a los hombres. El Hijo exaltado y glorificado recibió del Padre todo lo que es y lo que tiene. Verdad enfatiza ampliamente en la Escritura y especialmente en los escritos de Juan. Esto no significa de modo alguno desconocimiento o limitación alguna del conocimiento en el plano de la deidad que sustentaba la humanidad de Jesús de Nazaret, quien como el Verbo de Dios encarnado no desconocía nada desde su naturaleza divina. Amén. No está ahí en las citas, pero vamos a leer Romanos 6, 18, por favor. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Amén. Amén. ¿Quiénes son estos siervos o quiénes son estos esclavos? Porque ella habla de libertad.
Primariamente Juan, que usa este calificativo para sí mismo y extensivamente a todos los cristianos que han sido libertados de la esclavitud del pecado, para pasar a ser siervos de la justicia de Dios, servidores del Dios vivo y del Dios verdadero. Amén. Amén. Ok, bien. Miremos algo en lo primero que acabamos de ver sobre las revelaciones. La revelación central del libro de Apocalipsis, ¿de quién trata? Yo creo que todos estaban oyendo y me pueden responder eso. De Jesús, de la venida del Hijo del Hombre. Exacto. Apocalipsis nos habla sobre Jesús. La venida del Hijo del Hombre. Revelación, la expresión máxima de la revelación del Apocalipsis es sobre el Señor Jesucristo, sobre el arrebatamiento, sobre la venida de Él por su iglesia. Esa es la revelación central del Apocalipsis, nos habla de Jesús. Aunque encontremos que en la primera parte nos va a hablar sobre 7 iglesias. ¿Ok? Pero realmente nos está hablando sobre Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Yo creo que me voló un pedazo. Yo sí creo. Sí, yo me voló un pedazo. Estamos aquí. Dentro de estas que están aquí hay otras citas bíblicas. Vamos a poner Hechos 25. Quien la tenga la puede leer. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Hechos 25. Hechos 25, sí, por favor. Más alto que oigo. Y así dice. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Ok, esa habla de Troas, exactamente. Colosenses 1:2. A los hermanos consagrados y fieles en el Mashiach que están en Colosas, que gocen del favor y la paz de parte de Yahweh, nuestro Padre. Ok. Colosenses 4:13. Colosenses 4:13. Que doy testimonio de él, de que tiene gran celo por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Amén. Amén. Bien. Los destinatarios del escrito son las 7 iglesias que están en Asia. Estas, a quienes dirige el Señor el mensaje personales, son 7 entre otras de las muchas que se habían fundado en Asia Menor. La provincia romana que incluía la parte occidental de Frigia. En Asia Menor había otras iglesias como las que estaban en Troas, como la que estaban en Colosa y como las que estaban en Hierápolis, que son las citas que acabamos de leer. La frase está en caso dativo porque aunque es Juan quien escribe, la revelación viene de Dios a Jesús y es dada a Juan por medio del ángel. No es posible determinar la razón por la que se dirige a estas 7 iglesias. Pudiera pensarse en que 7 es un número perfecto y que por tanto sería el apropiado para referirse a las iglesias en general. Tal vez se dirige al escrito a estas 7 porque estaban estratégicamente situadas en el territorio geográfico de Asia Menor y podría extender fácilmente el escrito a otras iglesias. Algunos piensan que fueron seleccionadas para describir por medio de ella los rasgos más sobresalientes de la historia de la iglesia. En general, identifican a la iglesia como una unidad entre diversas de las iglesias locales en ese sentido.
El mensaje dirigido a la individualidad de cada una de las 7 iglesias y un mensaje completo para la totalidad de las iglesias. Vamos a leer algo de manera textual de esta enseñanza. Hay 4 maneras en las que los mensajes a las 7 iglesias pueden aplicarse. 1. En el sentido local, a la iglesia que estos mensajes fueron directamente escritos. 2. En un sentido de exhortación a todas las iglesias de todos los tiempos, como medio por el cual ellas puedan discernir su verdadero estado espiritual ante la visita de Dios. 3. Un sentido personal en la exhortación dirigida a todo aquel que tiene oído y en las promesas a todo aquel que venciere. 4. En un sentido profético en cuanto a la revelación que estos mensajes hacen de las 7 etapas de la historia espiritual de la iglesia, desde, digamos, el año 96 hasta el fin. No era de esperarse que una profecía que cubre todo el periodo de la iglesia faltara tal anticipación del futuro. Bien, obviamente seguro que no vamos a terminar el capítulo 1, pero quiero explicarles algo sobre las iglesias. Estas 4 son las supuestas 4 opciones de las que consideran los que han estudiado desde el punto de vista hebreo y desde el punto de vista del texto original de la Biblia, del más antiguo que se encuentra la Biblia, que hay 4 situaciones. Una, la que le acabo de decir. En un sentido local, Dios le estaba hablando a las iglesias de Asia. 2, un sentido de exhortación a manera general a todas las iglesias del mundo, donde se practiquen las características que describen cada iglesia. Las 7 iglesias, cada iglesia tiene una característica que Dios resalta de ellas, y cada iglesia tiene lo que Dios tiene contra ellas, y es lo que se supone deben arreglar. El tercero dice, en un sentido personal, una exhortación dirigida a todo el que tiene oído. Y cuarta, en un sentido profético, en cuanto a la revelación que estos mensajes hacen de las 7 etapas de la historia espiritual de una iglesia. Resulta que durante el crecimiento de una iglesia, de pronto se ve en algo que se llama crecimiento, hay unas etapas de cuando la iglesia es un punto blanco, de cuando la iglesia comienza a ser una célula, de cuando la iglesia comienza a ser una mini iglesia o una iglesia pequeña o una iglesia en desarrollo, porque así la llaman. Y es pequeña, es una iglesia en desarrollo. Luego viene, cuando ya se desarrolla completamente lo que se llama una iglesia, y luego llega la mega iglesia, porque es una iglesia grande con muchísima gente. Dentro de estas etapas se supone que hay ciertos detalles, procesos que la iglesia vive por su naturaleza obvia de enfrentar el mal, de ensanchar, de gestionar el reino de los cielos en esta tierra. Entonces, es necesario que nosotros miremos algo. Yo particularmente considero que el texto de los mensajes de las 7 iglesias se pueden dar de las 4 maneras que está hablando esta propuesta. Primero, ¿por qué? Porque las iglesias, el mensaje y las aclaraciones que él hace son particulares situaciones que también el ser humano es el quien la gestiona. Miremos y recordemos que la iglesia no son las 4 paredes, sino la hacemos nosotros. Entonces, si él está hablando de una iglesia donde dice que son unos fornicarios adúlteros, quien hace eso no son las 4 paredes, sino las personas. Lo que quiere decir que si a mí me llega a salir un mensaje de ese que tengo contra ti, que eres un fornicario, un adulto, que fornicas con la palabra, que fornicas sexualmente, es posible que Dios esté llamándolo a usted también en particular a hablarle sobre una condición suya en esa área. También es posible que le hable como tal a la iglesia que está faltando en eso y que sabiendo que sus fieles están en ese tipo de pecado, el pastor no corrige los pasos de esos fieles. Entonces podemos entender que cualquiera de estos 4 aspectos es posible que nosotros le demos esa interpretación cuando leamos estos pasajes. Específicamente hay una iglesia que a mí me causó mucho asombro cuando leí ese texto. Yo lo había leído en algún momento,
pero ahora que lo volví a leer, me causó muchísima impresión, porque esa iglesia habla sobre la sinagoga del diablo, y es tremendo ese mensaje, especialmente a esa iglesia. Entonces nosotros debemos tener claro que la palabra en el Apocalipsis no solamente para futuro, me puede estar hablando a mí sobre mi presente, sobre mis falencias, porque hago esa claridad de verdad, porque lo siento en el espíritu que debo hacerle la claridad, que ahora cuando entremos a desmenuzar el mensaje de cada iglesia, usted se va a dar cuenta que en particular le puede estar hablando a usted, porque recuerden que la iglesia de Jesucristo es usted, el templo son las paredes, pero usted es la iglesia. Así que cuando él habla de las iglesias, yo considero particularmente que está hablando de los fieles que están y que se congregan en un templo determinado. Y está hablando de su propio templo espiritual. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Si nosotros somos personas que estamos intentando dar la batalla con Dios, que estamos intentando vivir una vida en santidad, que estamos intentando vivir una vida en integridad. La primera salutación es en general. La segunda salutación habla específicamente a la iglesia, y vamos a leer el versículo, vamos al Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del 4 al 8. Dice: Johanan a las 7 comunidades o a las 7 iglesias que están en Asia, favor, paz a ustedes, de parte del que es, era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Jehová, su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre. Amén. Miren que vienen cosas, conviene con las nubes, y todo ojo lo verá, aunque los que lo traspasaron, todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí y amén. Yo soy Aleph y Taú. Yo soy Aleph y la Taú, dice Jehová Elohim, el que es y el que era y el que será, el Shaddai. Estas salutaciones específicas, hay 2 salutaciones, una de manera general y la otra dirigidas justamente a las supuestas 7 iglesias de Asia de aquella entonces, de las cuales no sabemos si existe alguna, pero está haciéndole en particular a esto. Hace una recordación, y es que dice que de parte del que es, del que era, del que es y del que será. Está hablando del pasado, del presente y del futuro. Está hablando del que todo lo puede. Juntamente con eso dice: yo soy la Aleph y la Taú. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleph y Taú son primera y última letra del alfabeto. Entonces, el primero y el último. Dice Jehová Elohim, el Dios, el que es y que era y que será, el Shaddai. Está hablándonos de su gloria. Está manifestando su gloria. Está hablando de Dios. Está haciendo un saludo a las iglesias, pero le está recordando que quien le hace el saludo es el Eterno. Que el que le hace el saludo es el Dios Todopoderoso, el Elohim. Y se los recuerda para que sepan que él está hablando de parte de ellos. Recordemos también, más adelante lo vamos a ver, que él estaba en la isla de Patmos y él recibió esta revelación estando allá. Yo quiero que usted, de corazón, usted se lea el resto del capítulo 1 para la próxima clase y en la próxima clase vamos a hablar sobre esta diapositiva, las circunstancias de la visión, el contenido de la visión y la consecuencia de la visión. Estamos hablando de la visión que Juan tuvo y vamos a verla porque la encontramos en esto. Los 2 primeros nos hablan solo de un saludo. Ya la materia más gruesa es esta, pero tenemos que tener claro, y voy a hacer un último recorderis aquí al final de la clase de lo que acabamos de decir al primero. Y es que yo quiero que usted tenga claro que las revelaciones, hay revelaciones personales, hay revelaciones especiales, hay revelaciones mundiales sobre acontecimientos mundiales.
Y hay revelaciones instructivas. Cuando Dios le habla a usted sobre cosas que tiene que hacer. Mira, levántate, mira, toma esto, mira, haz esto, mira, haz esto otro. Recuerden que a María y a Jesús se les apareció un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Le dijo que tomara a María, y María estaba ya para dar a luz, y se la llevara a Belén. Se la llevara, lo hizo salir más corriendo antes del tiempo. Y que se la llevara. La metió en un establo, tomó al niño. Justo unos cuantos días después de nacido el niño, el ángel vuelve, se aparece y le dice que tome a María, que tome el niño, porque Herodes lo busca para matarlo. Esas son revelaciones dignas sobre sucesos específicos y personales. No era para que José saliera a contarlo a todos los que estaban ahí, Herodes viene a matar a mi hijo, no, era para que él endechara su caballo, su burrito, cogiera a su esposa, cogiera a su hijo y se lo llevara, porque había un peligro de muerte para él. Entonces, usted mira, usted dirá de pronto, es que cogimos el Apocalipsis y nos olvidamos de la parte de la profecía. No, ustedes cogieron el tamaño más grueso de la enseñanza profética, que es el Apocalipsis, porque la profecía es una revelación. Y el Apocalipsis es la revelación más grande consignada sobre la escritura, que nos habla del futuro glorioso de Sion y de la venida de nuestro Redentor por su pueblo. Pero debemos tener claro lo que es una revelación y no confundirnos y entender eso. Y yo quiero que de verdad de todo corazón ustedes sean personas sanas, que tengan la capacidad de dar una palabra, de discernir cuando la palabra es para usted, de cuando la palabra es para su iglesia, de cuando la palabra es para su pastor y de cuando es un mensaje que Dios le dice vamos a hacerlo a toda la nación y quiero que toda la nación conozca esto porque yo estoy hablándole a toda la nación. Dios es muy específico en las cosas y le insisto de todo corazón. Si alguien llega, se le acerca y le dice, no, es que yo tuve revelaciones del fin del momento, ya está cerca, Dios me dijo que ya venía, que ya estaba cerca. Usted tiene que determinar si realmente la palabra es cierta. Yo le insistiré que la Biblia dice que un año de Dios es como si fueran mil días y que un día puede ser 1000 años de Dios, haciendo énfasis en un juego de palabras que si usted le quiere buscar alguna lógica, no la va a encontrar. Hay gente que coge matemáticamente y saca y dice, bueno, entonces 1000 años, entonces de tal cosa pasaron tal y tal. Pero yo he entendido ese juego de palabras como que el tiempo solo lo sabe él y que no hay una medición exacta de un año en particular para poder decirte yo, hasta este año estamos en esta tierra, porque ese dato solo lo tiene el Señor y solamente lo sabe Él. Y no creo que haya ningún texto bíblico exacto que te diga cuál es el año. Hay insinuaciones, hay acercamientos, hay deducciones, pero esa parte el Señor se la reservó para Él. Y yo creo que se la reservó, esto es mío, particularmente mío, lo que yo pienso, lo que yo he recibido en mi corazón, lo que Dios me ha revelado a mí, no lo hago doctrina, no es una revelación para más nadie, es que yo creo que tenemos un Dios misericordioso, que ama tanto a su pueblo, que Él prefiere esperar un poco y llevarse más, que llevar a los pocos que están y dejar muchos aquí que se le pierdan, porque eso hace parte de su naturaleza de misericordia y de amor que tiene, aunque le seguiré diciendo que también hace juicio y que debemos buscar una vida de santidad y una vida de integridad delante de Dios. Amén. Bien, entonces nosotros para la próxima clase vamos a trabajar el resto del capítulo 1 de Apocalipsis. Voy a ver qué dinámica me invento para ver si caminamos un poco más rápido. No sé si sacar lo más notable del texto. Pero es que hay que explicar muchitas cosas. Y ahora que entremos a hablar sobre el dragón y la bestia, entonces habrá más muchitas cosas que explicar. Así que yo le pido a usted que abra su entendimiento, que vuelva y lea el capítulo 1 de Apocalipsis. Si quiere ir al paso de la clase, lea el capítulo 1 de Apocalipsis otra vez, vuelva a leerlo, apóyese las citas que están aquí que les acabé de brindar en la presentación. Y comencemos a orarle al Señor que nos traiga más revelación, que nos muestre más cosas, que nos hable más sobre
el Apocalipsis y lo que Él quiere hablar a nuestra vida en particular, porque yo creo fielmente que Dios puede hablar a nuestra vida en particular. No importa de qué año sea el texto bíblico, y es necesario que podamos tener esas revelaciones. Al finalizar el estudio del Apocalipsis, seguramente usted tendrá una capacidad mayor para analizar las escrituras, para buscar la revelación en la palabra de Dios, por causa de la unción que la misma escritura desata sobre las vidas cuando es estudiada y meditada. Entonces yo le invito a que usted cierre sus ojitos ahí donde está,